La encuesta que está publicando el periódico Reforma, 2-1 Andrés Manuel López Obrador. Lo interesante de esta encuesta de Reforma es que López Obrador va en ascenso, Ricardo Anaya venía repuntando y disminuye, y el candidato del PRI, José Antonio Meade, va subiendo, muy poquito, pero va subiendo. Pero también la encuesta de Reforma está diciéndonos cómo va a estar el poder legislativo. Y según la encuesta de Reforma, va primero Morena, después iría el PAN con Ricardo Anaya y tercero el PRI. Esto es lo que dice el periódico Reforma. Pero también está el otro ambiente. Sí, cuando yo hablo de un enfrentamiento entre la percepción social contra estructura, es que la percepción social tendría que ir a refrendar su voto el 1 de julio, y la estructura va, y es más, lleva. No, uno es la gente que está con Andrés Manuel López Obrador, es de voluntad, y el otro va, se siente comprometido por lo que ustedes quieran. Y ahí está el enfrentamiento, una estructura que tiene un partido o dos partidos, PAN, PRD, frente a la otra percepción de que ya ganó, pero tiene que refrendarlo el 1 de julio, si no, entonces vamos a ver los resultados. Por eso sigue siendo incierto este asunto de los resultados finales para el 1 de julio. Y la iniciativa privada, desde mi punto de vista, se está enfrentando no solamente a Andrés Manuel López Obrador, algunos de la iniciativa privada, no todos, uno está con Andrés Manuel, que es el Grupo Monterrey, pero otros grupos económicos de mucha influencia aquí en México están cuestionando tanto a Andrés Manuel López Obrador como al gobierno. El fin de semana, por lo menos lo que se vio en televisión a partir del lunes, el lunes es lo que nos cuenta qué pasó el fin de semana. Si se dieron cuenta, allí hubo por lo menos 3 detenciones importantes de gente que está en lo que le llaman el crimen organizado. Yo no había entendido a qué se refería. Yo había interpretado en un primer momento que como ya hay esta alianza PRI-Morena, entonces el gobierno le estaba ya ayudando a Andrés Manuel López Obrador para que cuando llegara a la presidencia no tuviera muchos problemas con estos grupos. Pero esa fue una lectura inicial. Pero ahora, al ver la respuesta de la iniciativa privada y la respuesta que da el gobierno frente a la inseguridad, quiere decir que el mensaje no iba hacia Andrés Manuel López Obrador, sino el mensaje del gobierno iba dirigido a la iniciativa privada para intentar mantener la alianza. Parece ser que ya hay un rompimiento, la iniciativa privada con Andrés Manuel López Obrador y con el gobierno por el problema de la inseguridad. Andrés Manuel López Obrador tiene desde mi punto de vista, un doble discurso. ¿Por qué digo que doble discurso? Por un lado dice a Germán Larrea, que es el empresario que ocupa el segundo lugar en importancia en México, que lo va a tratar bien, que no hay problema con él. Pero antes de decirle esto, lo califica de tráfico de influencias y de haber sido beneficiado con esta economía que tiene México. Entonces, a mí me parece que se asienta aquí el doble discurso porque por un lado lo enfrenta y por el otro lado lo quiere dar una sobadita. Entonces los empresarios no están en ese papel. O los tratan bien o los tratan mal, pero pues ahí se quedan. ¿Y qué puede hacer la iniciativa privada? Simplemente se van. Tienen los suficientes recursos para irse del país. ¿Qué daño podría tener para la economía mexicana? Pues que no hubiera algunas empresas. Y por supuesto, la creación de empleos. Eso es a lo que se está arriesgando
el próximo gobierno, si es que llega a ganar López Obrador, si se van, no se iría un empresario, se irían varios. Por eso está ahí todavía latente la situación de quién va a ganar para el 1 de julio en este año de 2016. Aquí en Guerrero está el asunto de los 43, ahí viene la nota en el periódico La Jornada, que dice que es prácticamente imposible una incineración total de los 43 alumnos de Ayotzinapa. Ya es determinante, no es imposible. Pero ¿qué pasó con los 43? Pues tiene una historia. 2011 va llegando Ángel Aguirre al gobierno de Guerrero y viene y hay un enfrentamiento aquí en el Parador del Marqués, aquí en Chilpancingo. También ahí están 3 actores, ¿no? Vamos, estudiantes de Ayotzinapa, la policía o el gobierno y el gobierno del estado. No pasó nada en ese asunto, salvo el deceso de 2 estudiantes y el de Gonzalo Rivas, que quiso detener el incendio en la gasolinera, pero después no pasó nada. ¿Cuál era la intención? Desde mi punto de vista, la intención era derrocar al gobierno de Ángel Aguirre. No pudieron en 2011 y se van a 2014. Y en 2014, otra vez se repite, los actores, Ayotzinapa, el gobierno federal y el gobierno estatal. Y como ahora ya no hubo solamente muertos, sino hay desaparecidos, entonces cae el gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Es decir, que había o hay todavía un enfrentamiento entre los 2 grupos locales, uno, por supuesto, el de Ángel Aguirre, y el otro que está presente aquí en el estado de Guerrero. Y esos pleitos involucraron o metieron o utilizaron a los estudiantes de Ayotzinapa, con un lamentable deceso, o consecuencia, perdón, de 43 desaparecidos. Pues ahí está la historia, ¿no?, de los 43. ¿Qué está pasando con Nestora? Pues ahí está el problema legal, puede ser su doble nacionalidad, no se le permite. Entonces vamos a ver en qué termina este asunto de tipo político, jurídico, y por supuesto, cuando se habla de Nestora, se habla con mucha insistencia, y esta es propaganda que le hacen sin necesidad de salir, como está ocurriendo con muchos candidatos, ¿no? Ya hablaba hace rato de la encuesta de Reforma, donde va apuntando Reforma Morena en primer lugar, para espacios en el poder legislativo, sin que muchos hayan hecho campaña y sin que muchos se conozca realmente cuál ha sido su procedencia. Pero es parte, vamos, de esta democracia que estamos viviendo, que yo lo veo más bien como estamos hablando de la democracia en México está transitando por la popularidad, voy a agregar otro término, no por la eficacia. Ser famoso, no por ser efectivo, pero pues parte de lo que tenemos que vivir para aprender. Y aquí en Chilpancingo ya se reconoce, las autoridades que están actualmente administrando el ayuntamiento de Chilpancingo, la resolución del Tribunal Federal Electoral de darle posesión a Marco Antonio Leiva. Tendría que suceder como último día el viernes. Y el ayuntamiento está dando a conocer, el ayuntamiento actual, que en escasos, ¿qué te diré?, casi un año, tuvo el triple, cuádruple de sesiones, de reuniones del Cabildo, en comparación con lo que tuvo Marco Antonio Leiva cuando era el alcalde. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se reunían, ¿no?, y había acuerdos de equipo, había una responsabilidad, si quieren, compartida. En el caso de Marco Antonio, pues una responsabilidad personal, es lo que yo estoy leyendo. Por eso es que tuvo muchos problemas, porque él no decidía con el Cabildo, decidía de manera personal, y tan era evidente que tenía muchos conflictos con sus trabajadores, con el sindicato, y eso fue lo que realmente le llevó a tener una mala administración, porque eran decisiones personales. ¿Qué va a hacer en 4 meses? Ahí está la pregunta.
tendría que trabajar supuestamente en equipo, vamos a ver si lo responde, o simplemente viene a tomar decisiones personales. No creo que venganzas, porque él es político, pero habría que esperar cuál es el desempeño de Marco Antonio Leiva Mena como presidente municipal de Chilpancingo.